plantea este artículo es que hay como que creo que lo que dispara, sobre todo, es que tengamos en cuenta para la inseminación intrauterina como primer línea de tratamiento ante un diagnóstico de infertilidad inexplicada. No sé qué opina el resto, me gustaría por ahí saber un poco eso. Yo quisiera hacer una pregunta, buenas noches a todos. A los que dieron las charlas y al artículo que analizaron, quiero saber si cuando hablaban de la definición de infertilidad sin causa aparente, todas las pacientes tenían hecha una cirugía pedida laparoscópica o no, porque no hablaron nada de eso y todos sabemos que es un gran tema en el momento de hacer el diagnóstico de infertilidad de causa inexplicada, cirugía o no, para evaluar si hay endometriosis sobre todo. Te respondo, Idelma, el artículo no menciona nada, no menciona los criterios que consideraron para definir la población como infertilidad inexplicada. Lo único que menciona es lo que yo presenté en el artículo, que consideraba que se incluían aquellas pacientes que no podían concebir embarazo con ovulación normal, estudios de semen normal y permeabilidad tubaria, pero no dice mediante qué método se pudo diagnosticar la permeabilidad tubaria, no aclara. Exacto, entonces como dice Candela, en ningún lado pues se habla de infertilidad inexplicada, incluyendo el diagnóstico por laparoscopia. De hecho, la tendencia cada vez es a disminuir un poco las intervenciones quirúrgicas y lo que se recomienda es, si la paciente tiene una alta sospecha de que la paciente puede tener endometriosis, una dismenorrea severa, una dispareunia asociada a la infertilidad, entonces ahí es cuando está indicado usted hacer una laparoscopia, pues como para ver si encuentra una causa que muy seguramente no va a ser una infertilidad inexplicada, sino que posiblemente vaya a ser una endometriosis. Pero si la paciente no tiene ninguna clínica pues que lo haga usted sospechar una endometriosis, entonces no se recomienda hacer la laparoscopia, pues sino simplemente pasar a algún tratamiento según lo que vayamos a ver pues, del caso de cada paciente. Ahora, si usted ve la paciente en ecografía que tiene unos ovarios adheridos al útero, un ovario retrouterino, un hidrosátil, o sea, cosas que usted las haga sospechar, obviamente ahí está, digamos, mandatoria una laparoscopia. Pero si no tiene clínica ni signos clínicos ecográficos, entonces la recomendación es no realizar. Sí, comparto totalmente, Susana. Lo que yo más que nada preguntaba era si estaba eso aclarado cuando uno habla de fertilidad sin causa aparente en los estudios de investigación, porque claramente los resultados van a estar altamente sesgados en función, ¿no? Si se hizo un análisis crítico para descartar endometriosis en esa paciente, como bien dijiste, por el interrogatorio, el examen físico o los estudios, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Y otro detalle que me gustaría aclarar mucho es que, como todo, ¿no? Pero en las publicaciones están comparar conducta expectante con cualquier tratamiento, siempre va a ser mejor cualquier tratamiento. Si uno no hace nada y hace algo, siempre hacer algo va a ser bueno. Eso simplemente ponerlo como un aspecto a pensar cuando leemos un artículo y hacer un análisis crítico. Está claro que hacer cualquier cosa antes que nada para una paciente que busca embarazo siempre va a ser algo mejor. Y me gustaría simplemente agregar que todo va a estar dependiendo de la edad de la paciente claramente a la hora de indicar un tratamiento de fertilidad en la infertilidad de causa inexplicable. Y además nosotros ahí pues... ¿Ahora se me escucha? Sí. ¿Se me escucha ahora? Sí. Susana, tú puedes coordinar, Miguel. Tú puedes coordinar, si ya se te escucha muy bien. Creo que está alguien levantando. Para que hablen todos, levanten la mano y así Miguel le puede coordinar las preguntas. Hola, Patricia. ¿Cuál es tu pregunta, tu duda? Buenas noches. Buenas noches. Yo quería saber, en caso de una paciente que tiene
una endosonograma normal, una histerosalpingografía normal, tiene buen conteo de folículos centrales, de antimuleriana, dosaje hormonal normal. En la ecografía transvaginal no se ve ninguna tumoración dentro del útero. ¿Qué esperaríamos encontrar en una laparoscopía al hacerla y cómo la trataríamos? Porque si ya tiene todos esos exámenes normales y encontráramos en la laparoscopía pequeños focos endometriósicos en ovario, ¿qué se harían con ellos? ¿No sería más contraproducente tal vez cauterizarlos o hacerle algún procedimiento durante la laparoscopía? ¿No generaríamos más adherencias en ese caso? Gracias. Bueno, si me permiten, yo quiero contestar la pregunta. Definitivamente, Susana. Definitivamente es una pregunta bien importante porque estamos hablando de que le hicimos primero le hicimos una laparoscopia a alguien que no lo tenía indicado, ¿cierto? La doctora Susana acaba de hablar que si en realidad tienes todo tan normal, no estaría indicado hacer la laparoscopia. Pero digamos que ya la hiciste y al hacerla pues encontraste algunos focos de endometriosis, definitivamente está recomendado tratarlos, porque no estamos hablando de una paciente asintomática que no tiene ningún problema en su vida y que simplemente nos encontramos una endometriosis como hallazgo incidental. No, esta paciente le encontramos una endometriosis asociada a su infertilidad. Definitivamente está indicado tratarla si le queremos ofrecer una mejor tasa de éxito en la búsqueda de embarazo. De hecho, una de las conductas, y diferimos nosotros un poco con un concepto que acaban de contar o que acaban de recomendar, es si esta paciente que tiene endometriosis leve, le encontraste unos pequeños focos endometriósicos en la pelvis, en los uterosacros o en los ovarios, le trata sus focos de endometriosis, esta paciente en teoría debería haber quedado en mejores condiciones para buscar el embarazo por un tiempo más. Si cumple dos condiciones: primero, si no tiene una edad reproductiva avanzada por encima de 38 años, y segundo, si tiene un pronóstico reproductivo favorable, ¿cierto? Entonces, nosotros estábamos ahorita hablando que no estamos tan de acuerdo con eso de que algunas pacientes no son, o que hacer algo siempre va a ser mejor que no hacer nada. A veces no. A veces esta paciente, por ejemplo, que la llevamos a un tratamiento de endometriosis leve, la conducta sería no hacerle nada por un tiempo. Exacto. Eso, a esa frase que comentaron, fue donde pensé, bueno, hacerle a esta paciente que todos tus exámenes están normales y que no gesta, la laparoscopía no le favorecería en nada, ¿no? Tal vez sería mejor hacerle un cariotipo, no sé si es que todos los otros exámenes están normales. No, pero el cariotipo tiene que estar normal para infertilidad sin causa aparente. No, el cariotipo no es el cariotipo no es un estudio que se hace en un estudio inicial de infertilidad, sino hace parte de o sea, uno no siempre pide un cariotipo en una paciente, una pareja con infertilidad. Recuerden que para hablar de infertilidad inexplicada necesitamos tener una pareja que tenga un semen normal, al menos una trompa permeable y una ovulación comprobada, pues adecuada. Digamos que esos son los criterios para, y un útero pues también adecuado para la infertilidad inexplicada. Digamos que el cariotipo no entra en el estudio inicial de la pareja infértil. No, perdón, no es el estudio inicial, pero yo siempre, perdón, pero muchas gracias. La infertilidad sin causa inexplicada es como un gran nombre, que si realmente no hay ninguna causa que lo explique, tendríamos que haber hecho todos los estudios para llegar a abordar ese diagnóstico. Lo que dice Susana, lo que dice Patricia es muy cierto, en la práctica no es algo que hacemos. Lo que yo quiero traer es una autocrítica a qué llamamos infertilidad sin causa inexplicada. Por eso mi pregunta era si se aclaraba bien en los trabajos de investigación a qué llamaban, o sea, o cuántos estudios habían descartado para llegar a que no había una causa. Bien. Sí. Está muy de acuerdo con lo que dije yo al principio en mi exposición, de que mientras más busques de qué se trata la historia de esta familia que no logra embarazarse,
más probable es de que encuentres algún diagnóstico y menos probable es de que te quedes con el diagnóstico de una infertilidad inexplicada, pues, claramente. Exacto, incluso pacientes, cuando uno las lleva una infertilidad inexplicada, que listo, pasó por inseminación, llegó in vitro, uno muchas veces en el in vitro encuentra la causa de la infertilidad inexplicada. Unos pacientes con una falla de fecundación, ¿cierto? Con una falla de fecundación, perdón, o a veces pacientes con falla de implantación encuentran una endometritis crónica, o sea, cosas cuando uno ya va estudiando mucho más allá a medida que va conociendo los pacientes. Pero cuando vamos a hablar de una infertilidad inexplicada inicial, digámoslo así, son los criterios que hablamos y por lo general la mayoría de estudios se adaptan a los criterios iniciales, un buen semen, una buena ovulación y al menos una trompa permeable. Obviamente, a medida que uno estudia y estudia, algo puede encontrar y ese porcentaje de 30% de pacientes que pueden llegar a tener infertilidad inexplicada, pues se va empezando a disminuir. Pero cuando vamos a hablar de la definición como tal de infertilidad inexplicada, es lo que ya conversamos. Y eso es bien importante porque es lo que nos va a definir finalmente qué es lo que le vamos a ofrecer a los pacientes. O sea, lógicamente en el camino del estudio uno se puede encontrar muchas cosas, pero lo importante de saber si una pareja tiene infertilidad inexplicada no es encontrar el diagnóstico o no encontrarlo, sino tener muy claro o tener un flujograma de trabajo muy claro para saber que a pesar de que no encontremos un diagnóstico por los estudios que habitualmente hacemos, sí tenemos muy claro qué hay que hacer en cada caso. Eso es lo que pretende simplemente este diagnóstico sindromático grande de infertilidad inexplicada, ¿cierto? Abigail, tenías la mano levantada para hacer una pregunta. Sí, buenas noches a todos. Pues sí, mi pregunta va encaminada a ese flujograma o a ese diagrama de trabajo sobre la infertilidad inexplicada. ¿En qué momento, si ya tenemos los estudios iniciales, en qué momento podríamos empezar a solicitar, por ejemplo, una histeroscopía o algún otro recurso quirúrgico? No lo sé. En cuanto a su experiencia, ¿qué podrían comentarnos? En cuanto a nuestra experiencia, eso siempre va a depender de lo que encuentres inicialmente. Por ejemplo, si tú haces un ultrasonido y el endometrio sí parece estar trilaminar en cierta porción del endometrio, pero cuando vas más al fondo del endometrio ves que se estrecha o que hay una imagen mecogénica que no te gusta del todo, o que ves un quiste subendometrial. Entonces, ¿cuándo buscar con estudios adicionales? Depende mucho de lo que tú encuentres en tu evaluación inicial y simplemente vas a tener que guiarte con esos hallazgos adicionales que probablemente no estén en ningún libro, sino que hacen parte como de tu criterio médico o el criterio que vas a formar con la experiencia que adquieres en todo este campo. Y volvemos ya cuando ya vas avanzando en los tratamientos, digamos, pacientes que empezaron con un diagnóstico de infertilidad inexplicada, que logran tener embriones de buena calidad y no se embarazan, entonces uno tiene que empezar a buscar diagnósticos de falla de implantación, ¿cierto? Y digamos en el esquema de un diagnóstico de falla de implantación se puede hacer una histeroscopia para ir a mirar cómo está el endometrio, si pronto no tenga una endometritis crónica, que no tenga pronto una adenomiosis que no se le haya pasado, o algo así. Entonces esa es una opción, pero todo te lo va a ir dando pues como a medida, o un hallazgo inicial ecográfico sospechoso o sugestivo, o a medida que uno va haciendo un tratamiento, pues le va dando como luces de cuándo debería uno hacer una intervención quirúrgica tipo una histeroscopia, un endometrio delgado, un endometrio refractario, cosas así que uno va viendo a medida que va haciendo el tratamiento. Pero el mensaje claro no es, no le encuentro nada a mi paciente, entonces no le ofrezco nada porque no tengo nada que tratar. No, lo que pretende tener un diagnóstico sindromático de infertilidad inexplicada es tener claro que algunos estudios iniciales, y si esos estudios están normales, defino las probabilidades de éxito de mis pacientes, defino su edad y con estas herramientas tomo decisiones en cuanto al tratamiento. Pero la idea es no quedarse ahí. No encuentro un diagnóstico, entonces no tengo nada que ofrecerles. No, aunque el diagnóstico no sea una infertilidad inexplicada, si hay algo muy claro que se puede hacer con ellos, es lo que pretende eso. Yo lo que quería acotar es que, bueno, a los que ya tenemos muchos años dentro del campo de la reproducción,
Antes, si se figuran como una torta, la ESCA o la esterilidad sin causa aparente o la inexplicada, como dicen los doctores, era una porción muy grande de esa torta, que luego con el advenimiento de nuevas técnicas hemos ido acortando, y hoy por hoy no digo que un hallazgo, pero encontrar una paciente que sufra de una esterilidad sin causa aparente, digamos, puede ser también, y esto es una consulta a los doctores, al cual también involucro al doctor Efraín en la respuesta, por los siguientes planteos que quiero hacer. Por ejemplo, si ustedes detectan una paciente que tiene una aparente esterilidad sin causa aparente, mandan a hacer un cultivo endocervical y descubren una infección por clamidia. Punto 1. Susana, ¿deja de ser una esterilidad sin causa aparente? Pregunta 2. En el caso de que la trates a la clamidia, ¿cuánto tiempo aconsejas que tiene que pasar post-tratamiento para hacerle una inducción y proponerle una inseminación intrauterina? Porque ya con eso tenemos un diagnóstico, o yo estoy equivocado. Bueno, Miguel, entonces digamos que sí, deja de ser una infertilidad de causa aparente, porque ahí tenemos una causa, una clamidia puede ser una causante de un factor tuárico, que puede que la paciente tenga permeabilidad tuárica, pero que tenga unas adherencias que no dejen mover la trompa adecuadamente y por eso no esté logrando capturar el óvulo, ingresarlo al final de la trompa para que pueda hacer la fecundación. Entonces, en esa paciente primero hay que tratarla, y segundo, es recomendado, ahí sí, hacer de pronto una laparoscopia, porque esa paciente puede tener una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, y posiblemente tenga unas adherencias que no estén permitiendo una buena captura del óvulo, una buena movilidad de la trompa, y esa puede ser una de las causas. Entonces, aparte del tratamiento con antibiótico-terapia, requeriría una laparoscopia y posiblemente una liberación de adherencias. Ahora, si esa paciente no se embaraza, cae a los 3 meses obviamente hay que mirar la edad de la paciente, ¿cierto? O sea, pues hay que individualizar cada caso, pero uno le puede dar más o menos 3-4 meses de nuevamente un embarazo espontáneo, y si no, ahí sí pasará algún tipo de tratamiento, y el tratamiento va a ir dirigido a qué tan severa ve usted el compromiso tuárico en ese momento. Perfecto. Una consulta más. Lo que yo estoy haciendo, le digo a todos los presentes, son preguntas disparadoras para las dudas de ustedes y que sepan que tienen que preguntar. Yo soy embriólogo y pregunto desde un lugar que me excede este campo a mí, si bien lo conozco, pero excede desde mi competencia. Todos hablamos, y todo está basado en los estudios, los trials y etcétera, que respecto de que, bueno, hablamos mucho de la paciente. Susana explicó muy bien en su clase que un espermograma normal. Ahora, mi duda o mi pregunta es la siguiente. Dentro de lo que se considera como estudio diagnóstico del espermograma, ¿ustedes creen, no estoy diciendo que deba o no deba ser, simplemente, ¿ustedes creen que debería haber un test de fragmentación de DNA? Porque ahí podríamos tener también una causa de infertilidad en donde cargamos todas las fichas sobre el factor femenino y estamos dejando de lado, estamos omitiendo algún dato importante sobre el factor masculino. Esto es solo pensamiento, sentir, o qué es lo que opinan. Yo creo que los dos estamos de acuerdo en que el estudio de la fragmentación del DNA espermático no estaría indicado. Nosotros solamente solicitamos ese estudio cuando hay un resultado reproductivo adverso en las parejas, por ejemplo, una pérdida gestacional recurrente, en algunas ocasiones también en falla de implantación, y cuando el paciente tiene factores de riesgo para valga la redundancia, tener su ADN espermático fragmentado. Por ejemplo, el paciente masculino con edad reproductiva avanzada, o el paciente masculino que tiene alcoholismo crónico o cualquier otra enfermedad crónica debilitante. Nosotros solicitamos ese estudio en esos escenarios clínicos. Sobre todo, Miguel, porque Perfecto. Digamos que la fragmentación elevada pues, es un poco para nosotros,
porque la evidencia no soporta casi ninguna intervención a favor de la fragmentación elevada. Pues habla de algunos antioxidantes, habla de biopsia testicular, ¿cierto? Pero toda la evidencia es muy pobre. Entonces, uno con una paciente con infertilidad inexplicada que tiene una fragmentación de un 30%, usted no va a ofrecerle de entrada una biopsia testicular a ver si con eso lo embaraza, tiene un espermograma previo normal, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando no hay una conducta que tomar ante un examen que posiblemente no esté indicado, que posiblemente te vaya a enredar más la cosa, pues es mejor no irnos hasta allá en el diagnóstico inicial, digamos, de una infertilidad inexplicada. Es lo que pensamos nosotros. De pronto ustedes tengan, pues tú como embriólogo o el doctor Efraín tenga algo diferente para comentar, pero es como lo que nosotros pensamos de hacer. Bien, gracias. María Mercado, Efraín, la mano. Efraín, estás en mute. Ahí sí. Ya estamos. Nosotros sí hacemos mucho estudio de fragmentación de DNA porque cada vez encontramos más muestras seminales alteradas. No lo hacemos en estudios completamente normales, pero cuando andan en límites bajos, tratamos de establecer un parámetro que nos diga si esa morfología un poco baja, todavía llamémosle 3 o 4 de formas normales, se acompaña o no de alteraciones en la fragmentación de DNA y nos da muy buenos resultados. Ahora, el tratamiento de esto no simplemente es antioxidantes, habrá que investigar muchas otras causas, varicocele, infecciones seminales, alteraciones, como decía el doctor Walter, de estilo de vida que puedan estar influyendo, pero sí, nosotros sí realizamos mucho más. Para mí, una de las cosas más importantes que se ha dicho en esta sesión es que el diagnóstico es demasiado grande, infertilidad inexplicable es demasiado grande. Entre más se estudie, más se podrá definir y tratar algo específico. Pero finalmente lo que tenemos que hacer, el arte de las gentes que nos dedicamos a reproducción asistida, sería distinguir quiénes tendrán un buen pronóstico para tratar con inseminaciones intrauterinas y además estimulación ovárica controlada, que aquellas pacientes que deberían de ir directamente a reproducción asistida. Yo creo que uno de los problemas es que en la mayor parte de los estudios no tienen criterios de inclusión bien específicos, es decir, igual que con bajas respondedoras, ponen a pacientes de grupos de muy diferente pronóstico y los resultados pues son ambiguos. Entonces yo creo que aquí el arte consiste en establecer unos cuantos parámetros para decidir si esa paciente, donde aparentemente todo está normal, es una paciente subfértil, ya sea por edad, por el tiempo que ha sido infértil, por si esto es primario o esto es secundario, por si ha recibido algún tipo de tratamiento y se le ha considerado normal después de haber recibido algún tipo de tratamiento. Creo que infertilidad inexplicable ahora, en donde algunas de las pacientes, algunas, no digo todas, llegan ya después de tratamientos de reproducción asistida que se les hicieron por infertilidad inexplicable y que no logran el embarazo, uno tiene que investigar, bueno, ¿qué es más información nos pudo proporcionar ese ciclo de reproducción asistida que le hicieron a esa paciente? Entonces, yo creo que cada vez el diagnóstico de infertilidad inexplicable se va reduciendo más y cada vez vamos teniendo más armas para tratar de separar pacientes de buen pronóstico, de mal pronóstico, de pronóstico, para poder ofrecer algo basado en esto. También se me hace muy bueno que se hable de la integridad ética de los centros que trabajan en reproducción asistida y que nos digan, no, pues todos a fertilización in vitro porque esto vamos a ganar más dinero. No, sino vamos a tratar de hacer una medicina que nos deje con un buen sabor de boca y que pensemos realmente qué es lo que conviene a nuestros pacientes.
pero también tenemos que tomar en cuenta sus aspectos emocionales. Es decir, hay pacientes que están muy desgastadas para ofrecerles algo que ya les han ofrecido antes y que no les ha dado resultado. Entonces sí tenemos que tomar muy en cuenta muchos parámetros. Y regresando a la pregunta a Miguel, yo diría, ¿qué es lo que nos pueden decir los embriólogos cuando hacen una capacitación espermática para una inseminación intrauterina? ¿Cuándo dirían, oigan, se suponía que íbamos a tener esto, pero en realidad obtuvimos esto, o consideramos que, aunque está considerado como normal en un examen previo, ahora que hacemos esta capacitación espermática nos damos cuenta de esto? ¿Qué es lo que nos pueden comunicar desde el laboratorio los embriólogos para tener un poquito mayor de información? Bueno, ahí hay un tema muy importante, doctor Efraín, que es lo siguiente. En el laboratorio nosotros tenemos una fase diagnóstica, que es cuando hemos hecho el espermograma con o sin fragmentación, como dicen bien los doctores, pero por el otro lado, en el momento que el paciente va a obtener la muestra, nos podemos encontrar con la sorpresa siguiente. El médico dio malas indicaciones de abstinencia sexual, porque siguen mucho con la literatura antigua, que usan de 3 a 5 días y se olvidan del fenómeno apoptótico en los espermatozoides. Con lo cual, no sé si ustedes pudieron ver un trabajo no me acuerdo en este momento, el autor canadiense que lo hizo, muy buen trabajo, sobre la abstinencia sexual de 24 horas, no más de 36, que aumenta con una cantidad de motilidad y concentración de espermatozoides, en el caso que haya dado normal, por arriba de 5 millones, 4 millones, está probado que es suficiente, ¿sí? Y además tenemos a veces la no grata sorpresa de cuando los médicos comienzan a darle antioxidante groseramente al paciente, nosotros podemos llegar a tener un fenómeno de intoxicación a largo plazo en la espermatogénesis, con lo cual vamos a tener espermatozoides mótiles pero totalmente incapaces. ¿Por qué? Porque están excedidos en sustancias oxígeno reactivas que son indetectables en el momento. Y entonces no voy a lograr ver el espermatozoide con alguna característica, pero voy a entregar una muestra que prácticamente en su totalidad está siendo infértil, con lo cual la inseminación no va a ser positiva. Si a eso se le suma la edad de una paciente, ahí estamos con un tema. Perdón que haga la interrupción, pero la tengo a Susana Sánchez con la mano levantada desde hace un ratito. Igual que María Mercado tenía también sus dudas. Por favor, procedan a sus preguntas. Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, era algo que ya también había hablado el doctor Efraín con respecto a la no buena definición de lo que es una infertilidad de causa inexplicada, porque en el artículo que presentaron hablaron sobre un estudio exitoso con FIP en mujeres mayores de 38 años y con inseminación, con estimulación ovárica en menores de 38 años, pero solamente basta saber que nosotros, que la calidad ovocitaria pues ya está disminuida a partir de los 35 años, entonces no está definido dentro de los parámetros de la definición de causa inexplicada la edad, ¿no? Porque no se puede hablar de causa inexplicada, por ejemplo, a una mujer de 39 o 40 años, cuando sabemos que obviamente el factor es edad y ya el diagnóstico ya está allí, ¿cierto? Entonces debería de haber un punto de corte y decir, no, hablamos de causa inexplicada a mujeres de 35 años porque a partir de los 35 años ya sabemos que la calidad está disminuida. No hay esa definición con respecto a la edad y obviamente también con lo que dijo el doctor Efraín respecto a las pacientes que ya habían hecho otro tipo de terapias en otros centros y que venían pues sin embarazo. Eso era mi comentario. Y algo que me da curiosidad, Miguel, es sobre una diapositiva que presentaste sobre
sobre la ciudad de Morgani. No sé qué relación hay con respecto a las causas de infertilidad. Hablaste sobre un porcentaje que tenía y no tenía con respecto al éxito en los tratamientos de fertilidad. ¿No se puede explicar un poco sobre eso? ¿Tiene alguna relevancia esta ciudad de Morgani? Cuando yo les estaba hablando sobre esto, solamente quería hacer énfasis en que precisamente lo que hemos hablado, que mientras uno más se preocupa por buscar más cosas que le puedan estar causando la infertilidad inexplicada, pues es más probable que encuentre, pero hay estudios como ese que les presenté que muestran que las pacientes que tienen hidatidez de Morgani y se les resecan tienen un pronóstico reproductivo, aunque no es drásticamente diferente, sí puede llegar a ser alguna diferencia entre las que las tienen y nunca se les encontraron ni siquiera, porque ni siquiera se les hizo la laparoscopia. Entonces, factores tan simples como esto o como cosas que ni siquiera podemos investigar actualmente porque no tenemos el alcance, pueden ser relevantes a la hora de definir si en realidad es tan inexplicada o no la infertilidad. Pero claramente cualquier factor peritoneal como tener una hidatidez de Morgani pueden ejercer algún efecto negativo sobre la motilidad de las trompas de falopio y claramente es sumarse y ser un factor determinante a la hora de la concepción espontánea. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Susana Sánchez, necesito que haga su pregunta, por favor. No se te oye, escucha, Susana. No se oye, Susana. Se te oye, Susana. Si tenés impedimento, por favor, escríbeme la pregunta que yo la leo al público. Bueno, mientras tanto, Susana resuelve su tema de micrófono. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ahí me escucha? Sí, ahora sí. Y ahora sí me escucha. Te escuchamos, Susana. Estoy entrando. Te escuchamos desde el teléfono. Sí, tenía varias dudas, doctor. En el artículo que se mandó para leer, hablaban sobre el score de Hanaud para ver el índice de probabilidad de embarazo. Y también en la revisión que hizo el doctor Walter con la doctora Susana, hablaban también de índice de pronóstico. Quería saber si están usando el mismo score o cuál es el nuevo score que usan, porque en el de pronóstico de Hanaud, no sé cómo pronunciarlo, mencionan parámetros donde no se incluye otros parámetros externos, digamos, por ejemplo, la hormona guineriana, factores nocivos del paciente, que también nos bajan el índice de pronóstico o de probabilidad de embarazo. Esa era una pregunta. ¿Cuál índice usan? ¿Dónde puedo leer al respecto? Y mi segunda pregunta era también en la exposición del doctor Walter, en la cual dijo que la inseminación intrauterina se puede hacer desde las 0 a 36 horas. Tenía entendido que mejor era a las 36 horas, o de repente 38 también, donde ya hemos verificado la ovulación. Y mi tercera pregunta era, ¿cuánto tiempo puede el esperma capacitado esperar en la consulta para poder hacer la inseminación intrauterina y tenga el mejor resultado? Esas eran mis consultas. Bien. Walter, Susana. Sí, existen varias calculadoras del índice o varios índices pronósticos para uno determinar estas cosas, pero casi siempre van a hablar sobre lo mismo. Yo les presenté la bibliografía del Hanaud, del original Hanaud que utilizamos nosotros, pero no es la única calculadora que existe. De hecho es posible que hoy en día uno encuentre aplicaciones y calculadoras electrónicas en
en internet. Yo he visto una o dos de ellas, pero prefiero tenerlo como en papel y a la mano, porque eso me permite hacer como los cálculos más, digamos que más rápido a la hora de tener al paciente enfrente. Pero no solo es el Hunao, existen varios índices que se pueden utilizar para eso. La diferencia es que algunos consideran la motilidad espermática, otros no la consideran, algunos consideran otros si las dos trompas están permeables o no, o si es una sola, pero casi siempre los factores más determinantes a la hora de definir este índice pronóstico van a ser la edad y el tiempo de búsqueda reproductiva. Pero hay varios ejemplos de estos scores de estas calculadoras. La segunda pregunta que se refería... Con respecto al timing de la inseminación, digamos, ahí nos dice una guía de la fertility de la SDM, donde hablan del timing puntual que puede ser entre las 0 y 36 horas. No hay mucha diferencia entre hacerlo a las 12 o hacerlo a las 36. Digamos que incluso a las 36, cuando uno se da un poquito más de las 36, puede incluso estar un poquito ya más retrasado en tiempo, porque uno sabe que uno, o menos después que el óvulo tiene más o menos 24 horas después de liberado. Los espermatozoides pueden durar más tiempo ahí en la cavidad y en las trompas. Entonces, cuando uno se adelanta un poquito, pues asume uno que de pronto podría hacer algo mejor, pero la evidencia entre el timing hasta ahora no ha demostrado que haya mucha diferencia entre las 12, las 36, las 24. Entonces, es como eso. Siendo sinceros, cuando casi siempre lo hacemos a las 36 horas, es nuestro protocolo, pero habrá días que lo programamos a las 24 horas, por ejemplo, cuando las 36 horas cae un domingo o un festivo. Casi siempre adelantaremos esa inseminación en función de tener unas mejores condiciones logísticas, pero no es que lo hagamos siempre a las 24 o siempre a las 12, no. El protocolo es a las 36. Pero pues, si uno va y revisa, digamos que no sé a qué hay que angustiarse, tienes que programar a las 24 horas, también está. Y en las revisiones que usted presentó, ahí mencionan las horas de la inseminación intrauterina o es muy variable. No lo mencionan en realidad. Y la tercera pregunta me parece de hecho muy interesante y quiero que Miguel nos ayude, porque yo sinceramente no lo tengo claro de cuánto tiempo puede esperar los espermatozoides después de capacitados por el procedimiento como tal. No lo tengo muy claro en realidad. ¿Qué dice Miguel? Me estás preguntando, ¿en el frasco de inseminación o en útero? No, en la capacitación, ya nos entregaron la capacitación y a veces pues uno se demora en inseminar. ¿Cuánto puede esperar? ¿Cuánto tiempo más? Lo primero que se tiene que tener en cuenta es lo siguiente. A ver, cuando hay un estudio muy bien hecho por Cristian Álvarez Sedó, acá en Argentina, que fue lo siguiente: el paciente eyaculó, ese semen fue conducido al laboratorio a temperatura ambiente, luego lo llevaba a 37 grados, procesaba y después medía de nuevo fragmentación. El tema es lo siguiente: lo importante en todo esto es mantener la cadena de temperatura a temperatura ambiente. O sea, en el momento que el paciente eyacula, todo se debe mantener entre 24, máximo 27 grados de temperatura. No a 37, porque eso aumenta el índice de fragmentación del DNA espermático. Luego, que yo he cuidado eso, no he variado la temperatura, la muestra para la inseminación, estoy hablando de un normospermico, digamos, porque en el estudio de fase diagnóstica así salió, 1 hora, no va a pasar nada que esté dentro del tubo, ¿sí? No le va a bajar para nada la chance. En la medida que ustedes no lo pongan bajo algún estrés térmico o dejen el tubo semiabierto para que comience a deshidratarse. Lo importante es mantenerlo cerrado y a temperatura ambiente. Con eso es suficiente. De última, si no se sienten seguros, es ponerlo en el guardapolvo, como le dicen, delantal,
ahí en el bolsillo y tenerlo como cerca del cuerpo por cualquier cosa, pero nada más. Lo importante en todo esto es no estresarlo térmicamente a los espermatozoides, porque sí lo comprobó Cristian que eso eleva muchísimo la tasa de fragmentación espermática. Pero este térmico, ¿te refieres a 37 grados centígrados o por encima de los 27 que dijiste? No, mayor de los 37. Claro, la idea es lo siguiente: cuando vos vas a usar 37 grados de vuelta con los espermatozoides, porque ya estás colocándolo dentro del útero haciendo la inseminación. Mientras todo eso, desde que salió del hombre hasta que va a entrar en la mujer ya procesado el semen, mantenerlo entre 24 y 27 grados, listo. Y no tenerlo a 37 grados, porque ahí es donde comienza, ya capacitado, comienza a fragmentar y te va a bajar la tasa de embarazo clínico y de nacidos vivos. Interesante respuesta, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta que desde el lugar, y se lo voy a enfocar al doctor Efraín. Estoy malo hoy. No, lo siguiente, doctor. Yo he visto a lo largo de mis pocos años de experiencia en la embriología que algunos médicos han llegado a querer inseminar, les estoy hablando 10, 15 años atrás, una inseminación intrauterina con 5 o 7 folículos. A lo cual yo, cuando era 7, me negaba si estaban en una corte más o menos pareja. Pregunta: ¿es importante el recuento de folículos antrales al momento que van a comenzar un estímulo de hiperestimulación ovárica controlada para una baja complejidad? Y 2, doctor, ¿en qué momento usted puede llegar a convertir una baja complejidad por una hiperrespuesta más, o una respuesta más esperada de lo que usted creía que iba a tener la paciente, para convertirla en un FIP? Está muteado. Yo creo que es fundamental evaluar la reserva ovárica antes de cualquier procedimiento de estimulación de los ovarios. Es decir, independientemente de que hace 6 meses la paciente haya tenido una hormona antimuleriana buena, sobre todo en esos pacientes que sobrepasan los 37 años, pueden cambiar en 6 meses radicalmente, pero una cuenta antral sería indispensable. Esa sería para la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿se debe de inseminar a una paciente que haya desarrollado más de 2 folículos de tamaño normal y tenga algunos folículos cercanos? Porque las cosas pueden cambiar radicalmente de tener 2 folículos de 18 y tener 3 o 4 folículos de 14 y 15. Yo creo que entre más estrictos seamos en los criterios de cancelación o en conversión de eso a un proceso de fertilización in vitro de acuerdo al caso, es decir, si hay una paciente que se le explica que el riesgo es muy grande de hacer una inseminación, o que se puede cancelar el ciclo o se puede convertir a una fertilización in vitro, y lo que eso implica. Es decir, podemos hacer consideraciones económicas, incluso a la paciente que tenga que cambiar a fertilización in vitro, pero que decida cambiarlo y no decida cancelar el ciclo. Pero de que debe haber criterios de no hacer la inseminación y evitar el problema de un embarazo múltiple es fundamental. Yo creo que uno de los grandes problemas de los embarazos múltiples, y sobre todo los de alto orden fetal de 3 o más, es un problema verdaderamente severo, con secuelas realmente graves, que son de por vida, y que la gente, pues dice, la gente quisiera decir: tengo 3 o tengo 4, no importa, doctor, entre más hemos batallado tanto que no, eso es un problema y tenemos que reconocerlo. Y yo creo también que los embriólogos tienen el derecho a decirle a un médico que acuda a un centro y que digan: yo quiero transferir 3 o 4 embriones en lugar de 1 o 2. Yo creo que tienen todo el derecho de decir: en nuestro centro no transferimos más de 2. Es decir, independiente, no se puede decir: no, esto lo hizo un médico
que es foráneo, no es parte de nuestro staff. No. Yo creo que los criterios deben estar bien definidos en un centro para evitar pues, hasta la cancelación del registro de ese centro. Bueno, yo como acreditador siempre miro eso, la poliembrionía, la poligestación, y porque casualmente lo que lleva al estado de conciencia es que, en definitiva, el médico podrá hacer una transferencia de 2 o 3 embriones, de blastocitos en este caso, pero todo termina siendo responsabilidad del director médico. O sea, cualquier acción o reacción que algún médico partner del centro vaya a generar es automáticamente responsabilidad del director médico en cuestión. Yo también participo muchísimo que, además, si hay una deficiencia, una inseguridad de parte del médico para transferir 2 o 3 embriones, estamos hablando de que el laboratorio no está dando los resultados acordes y habría que mejorar algunas cosas ahí. ¿Alguien más pregunta? Por favor. Doctor, una pregunta más. ¿Qué valor tiene la morfología en la capacitación para la inseminación intrauterina? A ver. Creo que no entendimos la pregunta, porque la morfología no se puede evaluar durante la capacitación. La morfología se hace en un examen previo y no la podemos evaluar durante la capacitación. En la capacitación vemos la concentración y la motilidad, pero no podemos evaluar morfología porque esto implicaría tinción y esos espermatozoides se van a tener que utilizar. ¿Estamos de acuerdo, Miguel? Me refiero que ya tenemos antecedente del espermatograma que hay una alteración en la morfología. Entonces, teniendo ese antecedente, también vamos a hacer una capacitación y por eso que influye en que en el espermatograma de ese paciente qué éxito o no, o qué influye en el éxito de la inseminación intrauterina. Bueno, Susana, una de las cosas que llevó a la evolución en estos últimos años del programa de reproducción humana asistida es casualmente la morfología. Para eso se desarrolló el ICSI. Es una de las primeras indicaciones en donde vos podés tener una paciente normorespondedora, con el índice de masa corporal normal, todo normal. Pero si vos tenés una digamos, no con un estudio, al menos 2 estudios que te pide la Organización Mundial de la Salud, con morfología alterada, ese paciente es candidato a hacer ICSI y no a hacer una inseminación intrauterina. Sí, por la cantidad. O sea, en la inseminación tenés que estar seguro que la morfología que vas a tener de ese paciente es normal. Ok, porque bueno, sí he tenido casos de espermatograma normal, pero la morfología de Kruger me sale 3%, por decir, ¿no? Entonces, en ese caso no se puede hacer inseminación. Eso no es normal. Bajo ningún concepto la morfología de 3 es normal. Claro. O sea, todo el resto es normal, excepto la morfología sale 3, ¿no? Entonces es anormal y realmente le baja notablemente el pronóstico en la inseminación. Se debe hacer una valoración andrológica y se debe de procurar mejorar esa morfología de acuerdo a los factores que la causen, y hasta que esté arriba de 4 tendrán probabilidades aceptables con inseminación, pero si persisten en morfologías de 3, 2 o 1, pues necesitan ICSI. Okay. Ya, doctor, gracias. Hay otras manos por ahí levantadas, Miguel. Sarela, sí, a Sarela. Sarela. Sí, buenas noches. Por favor. Buenas noches. Me quedó igual un poco la duda. Tenía el concepto para hacer la inseminación y la inducción de la ovulación con la gonadotropina. Debían ser entre 2, máximo 3 folículos por encima de 17. Igual, por ejemplo, si tuviera ¿cuáles ya tendrían un potencial para también poder fertilizar? Si es que tengo, por ejemplo, hasta de 12, de repente puedo estar tranquila, o si tengo de repente 2 de 17, 1 de 18 y tengo por ahí 1 de 15, le sería mejor cancelar. Eso, de ahí me quedó un poco la duda.
Y también, no sé si es que entra dentro de estos criterios de infertilidad inexplicada, pacientes que no cumplen con criterios de ovario poliquístico. Por ejemplo, ahorita la bibliografía tiene un cierto vacío en pacientes, por decir, de 38 años, 37 años, que no tienen más de 20 folículos en el ovario, según la última revisión que ha sacado en 2023 de la Sociedad de Hiperandrogenismo y la Sociedad Americana de Reproducción, que debe ser más de 20 folículos o más de 10 en un solo corte, pero la paciente de repente tiene 14, 15, y tiene 37 años, tiene reglas regulares y no tiene signos de hiperandrogenismo. O sea, estas pacientes de que de repente vemos cierta normalidad y no llegan a cumplir los criterios de diagnóstico con un ovario poliquístico, ¿en qué tipo y no sale gestando, en qué tipo de infertilidad podría ingresar? ¿Tendríamos ya que considerarla como un problema de ovulación? Folículos por encima de 14 pueden ser peligrosos. Entonces, ese caso que pusiste, una paciente de un folículo de 17, uno de 18, uno de 16 y uno de 14, una paciente que debes cancelar, porque tienes un riesgo alto de embarazo múltiple, porque folículos por encima de 14 podrían llegar a madurar y embarazar. Entonces no queremos, como dice el doctor ahí, un embarazo de alto orden. Realmente es una complicación muy severa de los tratamientos de reproducción y debemos ser muy estrictos con los criterios de cancelación. La otra pregunta fue sobre... Las que no cumplen criterios de ovario poliquístico. Bueno, no, una paciente con un folículo, con 14 folículos sigue siendo pues una paciente que no es un TOP, es una paciente normal, y si la paciente está ovulando bien, no tiene disovulaciones y tiene el resto de parámetros normales, se debe tratar como una infertilidad inexplicada. El tratamiento se debe dirigir según los criterios pronósticos que ya hemos conversado para definir si le vas a dar manejo expectante, si le vas a proponer inseminación o si le vas a pasar de una vez a una fertilización. O sea, independientemente de la edad. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y en algunos otros, realmente en algunos países esto es muy noche, para nosotros no es tan noche, pero lo que ustedes decidan, Miguel, si quieren seguir haciendo... Sí, ya necesito cerrar esto, pero primero no voy a desatender a la pregunta que Andrea Santamaría está teniendo ya hace un tiempo en Waiting. Buenas noches con todos. Andrea. Buenas noches. Bueno, yo más bien quería su opinión sobre la aplicación del test postcoital en la valoración inicial de la pareja. ¿Ustedes lo realizan, no lo realizan? ¿Es de utilidad? No, nosotros no, hace muchos años que no hacemos este test postcoital. Estamos convencidos que este factor inmunológico que se propone no es representativo o no es una explicación congruente de una infertilidad. Les recuerdo que pueden seguir haciendo... Es verdad, también acá... Les recuerdo que pueden seguir haciendo preguntas a los profesores en el chat para tratar de respetar. Estamos tratando de respetar mucho el tiempo de inicio y el tiempo de terminación, porque mucha gente tiene algunas otras obligaciones, otra gente es demasiado noche. Yo les suplico que hagan preguntas en el chat del WhatsApp, para los profesores, para el coordinador, para mí, para los que quieran, y también exhorto a los profesores que si quieren mandar algún otro artículo que consideren valioso y agregarlo para enriquecer esta sesión que se me ha hecho muy buena, que ha generado muchas preguntas y que se han tratado puntos muy, muy importantes y que se ha visto desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista embriológico. Ha sido un placer tener a Miguel aquí como coordinador en esto, pero la verdad es que tenemos que cerrar la sesión por hoy, pero les recuerdo, pueden seguir haciendo preguntas, los profesores van a seguir en el chat durante 1 o 2